Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, gente querida? Espero que anden muy bien. Bueno, ok, estamos aquí para un nuevo video sobre Lyotard. Aviso parroquial. Yo les había dicho, ¿no?, que mi intención era hacer un video de cierre para lo que quedaba del libro. Me di cuenta de que eso es demasiado ambicioso porque meter 6 secciones en un solo video me va a dar como resultado un video de 2 horas y pico y mínimo. Y no es la idea. Así que vamos a hacer no uno, sino 2 videos más. Este, ¿no?, en el que vamos a cubrir las secciones 9, 10 y 11. Y el siguiente en el que vamos a cubrir las secciones 12, 13 y 14. Y con eso terminamos con el libro. ¿Sí? Y como me gusta decir a mí, así quedamos bien con Dios y con el diablo. ¿Sí? Quedamos bien con Dios porque damos el libro entero. Quedamos bien con el diablo, digamos, que viene a ser el que nos pide que resumamos, que aceleremos, porque aceleramos, ¿no? Estamos hablando de meter 3 clases en un video acá y 3 clases en un video la próxima, que es mucho. Estamos acelerando mucho. ¿Está bien? Y así, de esta manera, usando lo que Aristóteles llamaba el justo medio, nos sale todo mejor y somos más felices. Así que, largamos. Bien, a ver. Sección 8 del libro de Lyotard. Bueno, primero repasé, perdón, la sección 8 ya la dimos la vez pasada. Hoy nos toca arrancar con la sección 9. En la sección 8, ¿sí?, que estuvimos viendo que digamos que a partir del siglo XIX, ¿no?, el saber científico recurre explícitamente al saber narrativo, o sea, recurre explícitamente al relato. ¿De qué se trata la sección 9? ¿De qué se trata la sección 9? Fíjense que el título es Los relatos de la legitimación del saber. Entonces, recapitulemos. ¿Hasta dónde habíamos llegado en la sección 8? A que el saber a partir del siglo XIX, el saber científico a partir del siglo XIX, recurre explícitamente al saber narrativo, recurre explícitamente al relato. ¿Qué quiere decir que recurre explícitamente al relato? Que para legitimarse utiliza el relato. Para legitimarse utiliza el relato. ¿Y de qué hablamos acá cuando hablamos de legitimación del saber científico? A ver, vamos a hacer esta aclaración primero, ¿no? Legitimación del saber científico. Ojo, porque la expresión legitimación del saber científico puede ser un poquito tramposa. Hay que saber bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo soy un biólogo y digo, los moluscos del fondo del océano Índico se caracterizan por tales y tales cosas. Bueno, ¿qué me va a pedir mi comunidad de biólogos marinos? Que dé pruebas, que legitime lo que estoy diciendo, que justifique lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es legitimar, justificar. Entonces, ¿yo qué doy como pruebas? Bueno, no sé, fotos del fondo del mar, investigaciones, cosas así. O sea, doy pruebas. Si yo soy un físico y digo, no sé, descubrí que los agujeros negros tal cosa, o un astrónomo, los agujeros negros tal cosa. A ver, legitima lo que decís. ¿Qué hago? Tengo que dar pruebas. Si yo soy químico y digo, descubrí que, no sé, el plutonio reacciona de tal manera con otra sustancia, con otro átomo, y nosotros no sabíamos eso, y yo lo descubrí. Bueno, a ver, legitimalo, da pruebas de eso, ¿no? Bien. Ese es un plano de legitimación, es un nivel de legitimación. Pero otra cosa diferente es pedir legitimación de la ciencia en cuanto tal. Una cosa es pedir legitimación de un enunciado científico, y otra cosa es pedir legitimación a la ciencia misma. O sea, una cosa es pedir legitimación del enunciado de la física. ¿Qué es pedir legitimación del enunciado de la física? Probarlo. ¿Qué es pedir legitimación de un enunciado de la química? Pedir pruebas. ¿Qué es pedir una legitimación del enunciado de la biología? Pedir pruebas. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es pedir una legitimación de la ciencia misma, de la biología misma, de la física misma, de la química misma, de la meteorología misma, de la geología misma, de la medicina misma, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué debe existir la ciencia? ¿Por qué debe existir la actividad científica? A ver, ¿por qué debe existir la geología, el estudio del suelo? ¿Por qué debe existir la química, el estudio de las transformaciones de la materia? ¿Por qué debe existir la física, el estudio del movimiento de los cuerpos? ¿Por qué debe existir la biología, el estudio de los organismos vivientes? Ven que es una cosa muy diferente, estamos hablando de un plano muy diferente. Una cosa es pedir una
pedir legitimación de los enunciados de determinada ciencia, y otra cosa muy diferente es pedir una legitimación de la ciencia en cuanto tal, de la ciencia misma. A ver, vos, científico, decime por qué pensás que tu ciencia debe existir. ¿Por qué pensás que debe haber gente que se dedique a lo mismo que vos? ¿Por qué pensás que vos te tenés que dedicar a esto? ¿Cuál es la justificación de que hagas esto, de que hagas ciencia? Eso es algo muy diferente. Bien, de esto que acabo de mencionar, a esto que acabo de mencionar es a lo que nos referimos cuando hablamos de legitimación del saber científico. ¿Sí? Entonces, repasemos el final de la sección 8. Dijimos sobre el final de la sección 8 que a partir del siglo XIX el saber científico busca, ¿no?, recurrir al saber narrativo, o sea, busca legitimarse en el saber narrativo. ¿Qué es lo que busca legitimarse? Lo que busca legitimarse es la ciencia en cuanto tal. La ciencia en cuanto tal. No es que necesita legitimación un enunciado determinado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de este otro plano. Estamos hablando de este otro plano. ¿No? La legitimación, justificación de la ciencia misma, de por qué debe existir la ciencia. Bueno, a partir del siglo XIX, entonces, ¿en qué se legitima la ciencia? Como tal, la ciencia como tal, como actividad humana. ¿Por qué debe existir? Bueno, a partir del siglo XIX, para justificarse a sí misma, utiliza el relato. Y de lo que habla la sección 9 es de dos tipos de relato. Dos tipos de relato a los que la ciencia recurre. A veces recurre a uno, a veces recurre a otro. Estos dos relatos son, o sea, Lyotard los llama relato de emancipación y relato especulativo. Ok. Vamos primero con este que es más fácil, el de emancipación. Según el relato de emancipación, o sea, ¿de qué habla el relato de emancipación? Es un relato que está muy ligado a la Revolución Francesa. O sea, según el relato de emancipación, ¿por qué debemos hacer ciencia? ¿Por qué tiene que existir la ciencia? Porque la ciencia es un derecho universal que durante siglos y siglos los tiranos nos impidieron satisfacer. ¿No? Durante siglos, incluso milenios, los tiranos, los poderosos, mantuvieron el monopolio del saber. Se guardaron el saber para ellos mismos, ¿no? Y de modo tal que el resto de las personas no podíamos acceder al saber, lo cual no deja de ser verdad, ¿no? Empezando por el hecho de que el saber se guarda en libros, y muy pocas personas históricamente han tenido acceso a la alfabetización, hasta hace un par de siglos, y por otro lado, que se escribía encima en latín. Latín fue durante mucho tiempo el idioma de las ciencias y demás, y muy pocas personas saben latín. Las personas muy cultas saben latín. Las personas que pueden acceder a una educación especial, ¿no? Más allá de que hoy en día al latín no se le dé bolilla. Bueno, pero durante siglos la ciencia se escribía en latín. Un libro sobre física se escribía en latín. Entonces, bueno, digamos, ¿qué nos dice el relato de emancipación? ¿Qué nos dice el relato de emancipación como relato de legitimación del saber científico? Lo que nos dice es que la justificación del saber científico, la razón de ser del saber científico, está en ejercer la libertad de la que tanto tiempo nos privaron los tiranos. Por eso hay que hacer ciencia, porque la ciencia es un derecho. ¿Por qué debe existir la ciencia? Porque durante siglos se nos privó de la ciencia. Y ahora reconquistamos ese derecho. Nos apoderamos de ese derecho, del derecho a la ciencia, el derecho al saber científico. Es un acto de libertad hacer ciencia. Y esa libertad costó mucho conquistarla. Costó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el precio de conquistar esa libertad. Y toda la sangre que corrió en la Revolución Francesa fue el precio de conquistar esta libertad. Y otras muchas tantas. Pero esto es una libertad importante. La libertad de acceder al conocimiento científico. La libertad de hacer ciencia. La libertad de que cualquier persona pueda hacer ciencia. Eso solo ya justifica de por sí la actividad científica, según este relato. Bien. Vieron que le dije que este no era muy complicado. Vamos con el otro. Este sí es más complicado. Relato especulativo. Bueno, el relato especulativo, más que estar vinculado con la Revolución Francesa, está vinculado con un movimiento filosófico llamado idealismo, y más específicamente con el idealismo alemán, ¿no? El idealismo alemán es una filosofía
Bueno, vamos a hablar de esto que se llama entonces idealismo alemán. ¿Sí? El idealismo alemán es una corriente filosófica de mucha relevancia en el siglo XIX y el relato especulativo esto del relato especulativo tiene mucho que ver con el idealismo alemán. ¿Sí? Así que vamos a hablar de él. Pero para hablar de él hay que hacer varias aclaraciones. Así que vamos primero con esta palabrita, especulativo, ¿no? Para entender un poquito a qué se refiere esta palabra. Primero, la palabra especulativo en filosofía no significa lo que significa en el lenguaje cotidiano, como tantas veces pasa. Vieron que lo venimos aclarando. Con respecto a muchas palabras, por ejemplo, aquellos de ustedes que ya hayan mirado, no es el caso de primera a segunda, pero ni de primera a séptima, pero con primero a primera y con primero a sexta tenemos también filosofía, ¿no? Entonces habrán visto que ahí Descartes utiliza la palabra soy con un significado que no es el habitual, con el significado de existo, existir, ¿no? Entonces esto pasa en filosofía, pasa bastante seguido, que la filosofía usa palabras que existen en el lenguaje cotidiano, pero que en filosofía tienen un significado diferente del lenguaje cotidiano. Entonces la palabra especulativo, eso pasa también con la palabra especulativo. Especulativo en el lenguaje cotidiano significa algo así como, a ver, ¿quién puede ser alguien especulativo? Qué sé yo. Por ejemplo, no sé. Alguien que quiere comprar, un empresario que quiere comprar una fábrica de la competencia, pero antes de comprarla, como sabe que le está yendo mal, espera que le vaya todavía peor para que se la vendan más barata, supónganse. Eso es especular, ¿no? Hacer como ciertos cálculos acerca del futuro de manera tal que salga favorecido. Una cosa así. Bien, ok. Pero especulativo en filosofía significa algo muy diferente. Por empezar, la palabra especulativo viene de una palabra en latín, que es speculum. ¿Sí? Speculum en latín significa espejo. Espejo. Ok. Entonces, ¿a qué viene esto especulativo? A ver. La palabra especulativo en realidad es muy anterior al idealismo alemán. El idealismo alemán usa mucho la palabra, pero se remonta a la filosofía medieval, ¿no? Y en última instancia se remonta al libro 10 de la República de Platón. Pero no nos vamos a meter con eso, empecemos por la filosofía medieval y de ahí avancemos hacia el idealismo alemán. Muchos filósofos medievales tenían la idea de que, primero, la realidad, el universo que nos rodea, primero que el universo para ellos no era lo que era para nosotros, porque nosotros hoy en día tenemos telescopios y sabemos que el universo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y no sabemos bien dónde se termina. Bueno, para ellos el universo era cerrado, ¿no? El universo era cerrado y el universo tenía un orden. Estaba ordenado. ¿Por qué? Y porque era obra de Dios. Entonces, para ellos, ¿no? La filosofía medieval es fundamentalmente cristiana. Entonces, como la mayoría de los filósofos medievales son cristianos, ellos piensan que el mundo es obra de Dios, ¿no? Y que Dios sabe muy bien lo que hace porque es Dios. Entonces, al crear, crea las cosas de manera ordenada. Entonces, el mundo tiene un orden. Ese orden se lo puso Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es, para muchos filósofos medievales, cuál es la meta del filósofo? ¿A qué debe aspirar un filósofo? Ellos pensaban que la mente de un verdadero filósofo, no sé, voy a ejemplificar con mi celular, pero hagan de cuenta que mi celular es un espejo, ¿no? Entonces, el espíritu, la mente, espíritu o alma vienen a ser sinónimos en este contexto. Entonces ellos pensaban que la mente del filósofo o espíritu del filósofo, ¿no? Tiene que ser como un espejo con respecto a la realidad. O sea, si esto fuese un espejito, imaginemos que mi mente es como este espejo, ¿no? ¿Qué hace un espejo? Un espejo refleja cosas. Si el espejo está manchado, contaminado, ensuciado, no refleja bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tenerlo bien limpio, ¿sí? Bien pulido. Si el espejo está bien pulido, si le quitamos toda suciedad y contaminación, ¿qué va a hacer el espejo? El espejo va a reflejar fielmente lo que tiene enfrente. ¿Y qué es lo que tiene enfrente? La realidad. ¿Y la realidad qué tiene? La realidad tiene un orden. ¿Por qué? Porque es obra de Dios.
Entonces, a ver si me siguen con esto. Métanse en la cabeza de un filósofo medieval cristiano. Piensen por un momento. Ok, vivo en un mundo o universo que es cerrado, no es infinito, es finito, cerrado, obra de Dios y ordenado porque es obra de Dios. Ok, entonces yo estoy rodeado de orden, yo estoy rodeado de orden. Ok, y eso significa que yo estoy ordenado también, que mi alma está ordenada, mi alma o espíritu está ordenado. No necesariamente. Mi alma, mi espíritu, mi mente, llámenlo como quieran, puede estar tanto ordenado como desordenado. Bueno, ¿qué es lo que debemos desear? Tener un espíritu en orden, un espíritu ordenado. ¿Y qué hay que hacer para tener un espíritu ordenado? Bueno, dado que nuestro espíritu es como un espejo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es desempañar ese espejo lo más posible, limpiarlo lo más posible, para que refleje de la manera más fiel posible el orden que está alrededor, porque estamos rodeados de orden. Entonces, cuando nos sentimos desordenados, ese desorden es nuestro propio, nuestro y nada más. No está afuera, está acá adentro, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener un alma ordenada. Un alma, un espíritu regio es un espíritu ordenado. Y para que esté ordenado, ¿qué hace falta? Limpiarlo, descontaminarlo, desempañarlo. Entonces, cuando esté suficientemente desempañado, ¿no? Que obviamente desde el punto de vista cristiano, que sería el pecado y demás, ¿no? Entonces, cuando el espejo esté suficientemente desempañado, va a reflejar el orden que tiene enfrente, porque alrededor hay orden. Entonces, si mi alma, mi espíritu está descontaminado, va a estar ordenado, porque se va a comportar como un espejo. Va a reflejar el orden que me rodea. Orden que es obra de ¿quién? De Dios. ¿No? Bien. ¿Mi espíritu puede aprender? Sí. Sí. Entonces, aprender, saber. ¿Qué es el saber desde este punto de vista? ¿No? El saber es tener en el espíritu un fiel reflejo de la realidad que hay ahí enfrente. Entonces, supónganse, si mi espíritu quiere aprender sobre este mate, ¿qué tiene que hacer mi espíritu? Volcarse hacia este mate. Y entonces lo va a reflejar. Si está desempañado, refleja fielmente el mate. ¿Que es una metáfora de qué? De que aprende sobre el mate. Bien, mi espíritu quiere, yo quiero aprender sobre qué? Quiero aprender sobre, no sé, sobre fibrones. Entonces, miro con mi alma, miro con mi espíritu hacia los fibrones. Si mi espíritu está desempañado, está limpio, está descontaminado, va a reflejar fielmente lo que es un fibrón. Y entonces aprendo sobre los fibrones. Si yo quiero aprender acerca de, qué sé yo, los cables, no sé, entonces ¿qué hago? Con mi espíritu miro hacia los cables. Voy a aprender únicamente si mi espíritu está desempañado, si el espejo está desempañado, limpio, descontaminado. Y así voy a aprender sobre cables. Porque los cables se van a reflejar acá, en mi alma. Esto es aprender, esto es saber desde este punto de vista, desde el punto de vista de la metáfora del espejo, ¿no? ¿Qué es saber? Es tener reflejado en el alma el mundo que tengo ahí afuera, mundo que está ordenado, ¿no? Entonces, esto es la ciencia desde el punto de vista de la filosofía medieval. Yo quiero aprender acerca de las estrellas. ¿Qué hago con mi espíritu? Miro las estrellas. Esto es lo que hace el alma. Esto es lo que hace el alma de un astrónomo desde el punto de vista de la filosofía medieval. Yo quiero aprender acerca del suelo. Bueno, ¿qué hace el alma del geólogo desde el punto de vista de la filosofía medieval? Mira el suelo. Si el alma del geólogo está lo suficientemente limpia, en su alma se va a ver reflejada, ¿qué cosa? Se va a ver reflejado el suelo, la realidad, ¿no? Este aspecto de la realidad que es el suelo. Este aspecto de la realidad que es el suelo. No sé. Supónganse que yo soy biólogo. Bueno, ¿qué hace el alma del biólogo? ¿Qué hace el espíritu del biólogo? ¿Hacia dónde se enfoca el espejo, este espejito que es el alma del biólogo? Hacia los, no sé, rinocerontes y jirafas. Y mira hacia ahí. Tiene que estar bien despejado el espejo para reflejar lo que está mirando. Entonces, saber es especular desde este punto de vista, ¿no? Saber es especular la realidad. Pero entendiendo lo que significa especular, la palabra especular, ¿no? Saber es especular la realidad.
Decimos entonces, saber es especular la realidad. Especular la realidad es esto, reflejar la realidad, ¿no? Y es el trabajo que hace cada ciencia. Cada ciencia especula, o sea, refleja un determinado aspecto de la realidad. Entonces, si ahí están los organismos vivientes, este trabajo es el que hacen los biólogos. Si ahí están los átomos, los movimientos de los cuerpos, la gravedad, qué sé yo, esto hacen las almas de los físicos. Tratan de especular ese aspecto de la realidad que es los movimientos de los cuerpos. Si ahí tenemos las estrellas, las galaxias, etc., esto es lo que hacen las almas de los astrónomos. Tratan de especular ese aspecto de la realidad, ¿no? Entonces, saber es especular correctamente. Vamos a agregarlo, especular correctamente la realidad. Porque se puede especular erróneamente la realidad. Un científico puede llegar a conclusiones erróneas. Saber es especular correctamente la realidad. Saber es especular correctamente la realidad. Bien. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el idealismo alemán? Bueno, en el idealismo alemán, esperen, sigamos así. Yo tengo mi espíritu, ¿no? Que es este espejito. Bien. Y sé, a mis 38 años, unas cuantas cosas. ¿Sobre qué cosas mi espejito miró? Mi espejito miró, por ejemplo, mucho de psicología, ¿no? Mucho sobre el inconsciente, porque estuve muchos años estudiando psicología. Entonces aprendí mucho sobre psicología. Bien, entonces este espejito que es mi alma, se dedicó mucho tiempo a especular ¿qué cosa? Un aspecto de la realidad que es la mente humana. Bien, también se dedicó bastante tiempo a especular sobre filosofía, porque llevó bastante tiempo estudiando filosofía. También, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué más les puedo contar? Bueno, por ejemplo, también la astronomía me gusta, hice un curso de astronomía. Entonces, algo de lo que ha reflejado este espejo también es astronomía. Mucho menos, este espejo ha especulado un poco sobre los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes son los astros del cielo, ¿no? Mucho menos que lo que ha especulado el espejo, o sea, el espíritu de un astrónomo. Ese lo hizo mucho más, mucho más. El punto es, el espejo de cada persona se ha dedicado a especular ciertas cosas. Quien más sabe es quien más cosas ha especulado. Especulado quiere decir que volcó el espejito de su alma hacia ciertas cosas y trató de reflejarlas. Esto es especular. Entonces, cada uno tiene su espejito. Ok, bien. Pero pregunta, si yo todo lo que aprendí de psicología, de filosofía y un par de cosas que aprendí de astronomía, las vuelco en un libro, y un físico vuelca todo lo que aprendió de física en un libro, y un biólogo vuelca todo lo que aprendió de biología en otro libro, etc. Y juntamos lo que yo especulé con lo que el otro especuló, con lo que el otro especuló, con lo que el otro especuló. Y lo juntamos. ¿Qué tenemos? Tenemos una especie de espíritu universal. Mi espíritu ha especulado ciertas cosas. Su espíritu especuló ciertas cosas. Su espíritu especuló otras y su espíritu especuló otras. Pero ¿qué pasa si juntamos lo que mi espíritu especuló con lo que tu espíritu especuló con lo que su espíritu especuló? O sea, lo que yo aprendí con lo que vos aprendiste, con lo que él aprendió, con lo que ella aprendió, etc. Lo que tenemos es una especie de espíritu general. Tenemos un espíritu absoluto de la humanidad. Esto es justamente lo que los idealistas alemanes llaman el espíritu absoluto. ¿Sí? Espíritu absoluto. El espíritu absoluto no es mi espejito, tu espejito, su espejito. Es el espejito de todos juntos. Entonces, mi espejo refleja ciertas cosas, que es todas las cosas que yo aprendí hasta la altura de mi vida, a los 38 años. Tu espejo refleja otras cosas, que son las cosas que tenés aprendidas hasta la altura de tu vida. El espejo de un físico, doctor en física, especula otras tantas cosas. Especula unas cuantas cosas que yo no especulo, que son cosas de física. Sabe mucho más sobre, por ejemplo, la fuerza de gravedad y el electromagnetismo que yo. Y yo sé probablemente muchas cosas sobre el inconsciente que él no sabe. Entonces, mi espejo especula determinadas cosas, su espejo otras cosas, su espejo otras cosas, y así. Mi espejo, recuerden que es sinónimo de mi espíritu. Ahora,
Ahora, ¿qué es el espíritu absoluto? Es el conjunto de todos esos espejos. Entonces, cuando yo aprendo cosas nuevas, no solamente mi espíritu especula más y más cosas, sino que además, esperen, no lo encaré bien. Reseteen lo que dijo en los últimos 10 segundos. ¿Qué pasa si yo soy, por ejemplo, ustedes sabrán que el fondo del océano no es muy conocido, no se saben muchas cosas del fondo del océano, ¿no? Porque en el fondo del océano la presión del agua es tan grande que son muy pocos los aparatos que llegan al fondo del océano. Y los que llegan pueden estar un ratito y después los tienen que sacar, porque se abollan todos. Entonces, imaginen que yo soy, no sé, un biólogo que invento una mezcla de biólogo e ingeniero, que inventa una máquina para que vaya al fondo del océano y descubra cómo son los moluscos. Yo soy un biólogo que inventa un aparato que va al fondo del océano y encuentra nuevos bichos que nadie había descubierto. ¿Está bien? Esto quiero, y capaz se quedó complicado el ejemplo, pero lo que quiero llegar es a que imaginen que yo soy un biólogo que descubre algunos bichos marinos que nadie había descubierto. Pregunta. ¿Mi espejito especula mejor ahora la realidad que antes? Sí, porque antes este espejito no especulaba un montón de cosas, pero no especulaba la existencia de esos bichitos. Y ahora sí los especula, porque los descubrí. Entonces avanzó el conocimiento de mi espíritu, porque mi espíritu ahora refleja más cosas sobre la realidad que las que reflejaba antes de descubrir esos bichos. Avanzó mi conocimiento de la realidad. Avanzó el aprendizaje, el conocimiento de mi espíritu. Pero pregunta, en el momento en que yo publico mis hallazgos en un libro de biología, y después, con el correr del tiempo, este libro de biología que yo escribí, mejor dicho, los descubrimientos que yo volqué en mi libro de biología, son incorporados a la enciclopedia británica y a Wikipedia y a las enciclopedias principales del mundo. Ahí, entonces, ¿avanzó solamente mi espíritu? ¿Aumentó solamente el conocimiento de mi espíritu? No, aumentó el conocimiento del espíritu absoluto. Entonces, con cada descubrimiento, no solamente, aprende más el espíritu de la persona que lo descubrió, aprende más el espíritu absoluto. Aprende más el espíritu absoluto. Entonces, el espíritu absoluto está constantemente no, depende de la actividad de los científicos, obviamente, ¿no? Pero el espíritu absoluto va aumentando su especulación. Yo aumento mi especulación aprendiendo más. Y el espíritu absoluto aumenta su especulación ¿cómo? Con los descubrimientos de todos los científicos. Entonces, cada vez que hay un descubrimiento científico, no solamente el espíritu de ese científico sabe más, especula mejor la realidad, sino que el espíritu absoluto especula mejor la realidad. Bien, entonces, si vos tomás el espíritu absoluto ahora, en el año 2020, el espíritu absoluto sabe un montón de cosas. Si te remontás al año 1983, el espíritu absoluto ¿sabía cosas? Sí, sabía un montón, pero menos que las que sabe ahora. Entonces el espíritu absoluto especula mejor la realidad ahora que en el año 1983. Refleja mejor la realidad ahora que en el año 1983. Y en el año 1983, con respecto al año 1400, la especula mucho mejor, refleja mucho mejor la realidad. ¿Sí? Entonces el espíritu absoluto va avanzando en conocimiento, es decir, va especulando cada vez mejor la realidad, va reflejando cada vez mejor la realidad, se enriquece cada vez más. ¿Por qué? Porque el espíritu absoluto es el mega espejo de la humanidad. El mega espejo. Y este mega espejo está todo el tiempo haciendo así, buscando reflejar cada vez más cosas. ¿Sí? Cuando hay un hallazgo científico, un descubrimiento científico, ¿qué es un descubrimiento científico? Un descubrimiento científico es, supóngase, el descubrimiento de bichos marinos que nadie había visto. ¿Qué es lo que pasó ahí? En términos del espejito. En términos del mega espejo. ¿Qué pasó ahí con el espíritu absoluto? ¿Qué hizo? Decía,
Cuando se produce un descubrimiento científico nuevo, ¿qué hizo el espíritu absoluto? Miró hacia un lugar hacia donde nunca había mirado. Entonces refleja un aspecto nuevo de la realidad. Primero lo refleja el espíritu del científico, obvio. Pero gracias a que el espíritu del científico refleja, especula ese aspecto nuevo de la realidad, también lo especula o lo refleja el espíritu absoluto. Entonces el espíritu absoluto va sabiendo cada vez más, va reflejando cada vez más aspectos de la realidad. Y por eso los tomos de las enciclopedias son cada vez más y cada vez más gruesos. Las enciclopedias son cada vez más largas. ¿Por qué? Porque la enciclopedia es algo así como el libro de los libros, el saber de los saberes. Ahí es donde se vuelca todo lo que el espíritu absoluto ha aprendido hasta ahora en la enciclopedia. Es el libro de los libros. El libro de los libros. No es un libro de biología, de psicología, de química o de matemática. Es el libro de los libros. Entonces ahí está volcado todo lo que el espíritu absoluto ha adquirido hasta ahora. Y no solamente está volcado, no solamente están volcados esos diferentes saberes en la enciclopedia, sino que además están articulados entre sí. Articulados, conectados. La enciclopedia articula entre sí las diferentes ciencias. Las articula, las conecta. Por último, si tuviera una casita el espíritu absoluto, si tuviera una casa, ¿cuál sería la casa del espíritu absoluto? La casa del espíritu absoluto sería la universidad, porque es en la universidad donde donde aumenta el saber, ¿sí? La universidad es el lugar, supuestamente es el lugar donde aumenta el saber, donde avanza la ciencia, donde la ciencia produce nuevos descubrimientos. Pero no solamente es el lugar donde aumenta el saber, sino que es el lugar donde los saberes se articulan, se conectan, se combinan. Por eso la universidad tiene diferentes departamentos, facultades. ¿No es cierto? Bien. Entonces, todo esto viene a cuento de qué? A cuento de que estamos tratando de conocer cuáles son los relatos de legitimación del saber científico. Uno era el de la emancipación y otro es el relato especulativo. Entonces, ¿por qué se justifica hacer física? Porque haciendo física avanza el espíritu absoluto, o espíritu especulativo, que viene a ser lo mismo. Haciendo química avanza el espíritu absoluto, aumenta el conocimiento del espíritu absoluto, que es el espejo de espejos. Y a medida que aumenta ese conocimiento, ¿aumenta qué cosa? El volumen de la enciclopedia. Acá está la justificación de hacer ciencia. O sea, que el espíritu absoluto crezca y sepa cada vez más cosas es un fin en sí mismo. Pero para que ese fin se cumpla, los científicos tienen que hacer ciencia. Y ahí está la justificación de que los científicos hagan ciencia. ¿Por qué hacer biología? ¿Por qué buscar descubrimientos biológicos? ¿Por qué buscar descubrimientos en la química, descubrimientos en la astronomía, descubrimientos en la geología, descubrimientos en la psicología? ¿Por qué? Porque así es como avanza el espíritu absoluto. Esa es la legitimación, ese es uno de los dos relatos de legitimación de la ciencia. Tenemos el relato de emancipación y el relato especulativo. Bueno, bien, ok. Voy a agarrar agua, un segundo. Bueno, esto es lo que me interesa que sepan de la sección 9. ¿Ok? Vamos a la sección 10. Sección 10. La sección 10 tiene un nombre que ya de por sí nos dice mucho. La sección 10 se llama la deslegitimación. La deslegitimación. Epa. Ok. Sección 10, la deslegitimación. Entonces, a ver, breve recapitulación. En la sección 8 vimos que a partir del siglo XIX el saber científico busca para legitimarse el relato. En la sección 9, que es la que acabamos de ver, vimos que hay dos tipos de relato. El relato de emancipación y el relato especulativo. Dos tipos de relato para justificar, para legitimar la ciencia.
Y en la sección 10, ¿de qué se nos va a hablar? De la deslegitimación. La deslegitimación. Porque la deslegitimación es una característica de la posmodernidad. Justamente, la legitimación de la ciencia en el relato es una característica del siglo XIX, que todavía es modernidad. Entonces, estos dos modos de legitimación en el relato, estos dos modos de legitimación del saber científico en el relato, son característicos de la modernidad, porque son característicos del siglo XIX, y el siglo XIX todavía es modernidad. Pero ¿qué pasa en la posmodernidad? Se produce, según Lyotard, la deslegitimación. Esos dos modos de legitimación se pierden. Pierden vigencia. O sea, pierde vigencia esto y pierde vigencia esto. Pierden vigencia ambos. Bien. Ok. ¿Por qué pierden vigencia? En la sección 10 consiste justamente en contestar eso. ¿Por qué pierden vigencia? Bueno, Lyotard, a la hora de explicar por qué pierden vigencia esos dos relatos, que Lyotard a veces los llama también grandes relatos, ¿no? ¿Sí? Vamos a anotarlo eso. No tengo lugar acá, pero a ver. Estos dos relatos, ¿sí? Estos dos relatos son llamados, más de una vez son llamados por Lyotard los grandes relatos. Bueno, anoto los GR porque no tengo más lugar. ¿Sí? Los grandes relatos de legitimación. Los GRL. Ahí va. Los grandes relatos de legitimación. Ok, bueno. Entonces, esos dos grandes relatos pierden, los dos grandes relatos de legitimación del saber científico pierden vigencia, según Lyotard, en la posmodernidad. ¿Por qué? Bueno, las primeras causas que él nos cuenta son: 1. El auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda Guerra Mundial. El auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esto él ya lo había mencionado en secciones anteriores. O sea, para él ya había dicho que una de las raíces de la posmodernidad está en este auge de técnicas y tecnologías. Justamente recuerden que habíamos visto al principio del libro que el saber está informatizado en las sociedades posmodernas. ¿Qué quiere decir que está informatizado? Quiere decir que pasa por las computadoras. Y las computadoras, ¿cuándo llegan a la sociedad civil? En la década del 50. ¿Y por qué llegan a la década del 50? ¿Existen a partir de la década del 50? No, existían desde antes. Pero son un producto, las computadoras y otras tantas cosas, ¿no? Son innovaciones tecnológicas que se producen en la guerra. Después de la guerra, esas innovaciones tecnológicas se trasladan a la sociedad civil. Y ahí las computadoras llegan a la sociedad civil, ¿no? Entonces, esto, por dar un ejemplo. Mismo Internet nació en la guerra, yo esto creo que también ya lo dije. Entonces, a la hora de explicar por qué esos dos grandes relatos pierden credibilidad, pierden su lugar, pierden su importancia, pierden vigencia, ¿por qué? Una de las razones que él dice es el auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y la otra razón que él da es el redespliegue del capitalismo después de la crisis del 29. ¿Sí? En el 29 ustedes habrán estudiado en el secundario, calculo, la crisis de Wall Street, ¿no? Entonces, después de esa crisis se produce un redespliegue del capitalismo, un redespliegue económico a nivel mundial. Bueno, ese redespliegue es una de las causas que él menciona. A esto también él de alguna manera lo había insinuado. Entonces, estas dos cosas,
decía, estas dos cosas que él menciona acá, en realidad son cosas que él ya había mencionado, ¿no? Y lo curioso de esta sección 10, es que él menciona estas dos causas que él ya había mencionado, y tan pronto como las menciona, aclara que, se los leo, estas búsquedas de causalidad, búsqueda de causalidad sería búsqueda de una causa, ¿no? Estas búsquedas de causalidad siempre son ilusorias. Siempre son ilusorias. Entonces, menciona esto como causas, pero a continuación nos dice que no deja de ser bastante ilusorio. ¿Por qué? No deja de ser bastante ilusorio conectar la caída de los grandes relatos con estos dos fenómenos. Y pensar que la caída de los grandes relatos es un efecto de estos dos fenómenos. Eso no deja de ser ilusorio, dice él. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos manera de probarlo. No hay manera de probar eso. En todo caso, sabemos que son dos cosas contemporáneas. Digamos, la caída de los grandes relatos ocurre de manera simultánea con el auge de las técnicas y tecnologías y el redespliegue del capitalismo. Pero que ocurre de manera simultánea no significa que una cosa sea el efecto de otra. ¿Se me sigue? Esto es como si yo digo, no sé, quiero encontrar por qué, supóngase que hoy yo estuviera triste, y quiero encontrar por qué estoy triste. Y me pongo a buscar una causa. Y digo, claro, es que hace un rato se nubló. A ver, sí, más o menos coincidió que se nubló con que yo me puse triste. Pero pretender que se haya nublado es la causa de que yo me haya puesto triste, o lo mismo dicho al revés, pretender que yo me haya puesto triste a causa de que se nubló, que mi tristeza es efecto, de que se haya nublado, no deja de ser, una posibilidad, pero no probada, como hay que probarlo eso. Que hayan ocurrido más o menos al mismo tiempo, no significa necesariamente que una cosa sea la causa de la otra. O dicho al revés, que una sea que A sea causa de B, o dicho al revés, que B sea efecto de A, ¿no? Entonces, es verdad que esto ocurre de manera más o menos simultánea con la caída de los grandes relatos. Pero eso no significa necesariamente que la caída de los grandes relatos sea efecto de esto. No necesariamente. Y como él aclara esto, no necesariamente, él se pone a pensar un poquito más en profundidad y se pregunta, bueno, ¿por qué habrán caído los grandes relatos? Que hayan caído por esto es una posibilidad, pero no hay manera de probarlo. Entonces, dice él, en realidad, más interesante que eso es ponernos a pensar, si los grandes relatos no contenían en germen su propia caída. ¿Qué quiere decir que algo contiene en germen su propia caída, Sí, caída. Quiere decir que adentro suyo ya está lo que lo va a hacer caer. Adentro suyo ya hay algo que va a causar su propia destrucción, ¿no? Esto es como si yo te digo, qué sé yo, un misil es una máquina hoy en día, es un aparato recontra sofisticado que tiene adentro 20 computadoras mejores que la mía y con una aerodinámica espectacular y qué sé yo, y sin embargo, adentro suyo lleva algo que lo va a hacer destruirse. Porque adentro suyo lleva una carga explosiva. Entonces todo está hecho ¿para qué? Para que en algún momento explote y ya no haya más misil. Va a desaparecer el misil. Pero no va a desaparecer el misil porque alguien vino y le pegó hachazos al misil y lo rompió. El misil ya adentro suyo lleva el germen de su autodestrucción. Está hecho para autodestruirse. Está hecho para que cuando está cerca del objetivo, automáticamente produce su propia explosión, ¿no? Bueno, entonces, esta metáfora del misil, que me la acabo de inventar yo, la digo para que se entienda un poquito a qué se refiere Lyotard cuando dice que los grandes relatos ya tenían adentro suyo el germen de su propia caída, de su propia deslegitimación. Estos grandes relatos, el de la emancipación y el relato especulativo, ¿no?, que son relatos de legitimación, ya llevaban adentro suyo el germen de su deslegitimación. Ya estaban condenados a caer
pero por esos mismos, por sus propias características. A ver, veamos cuáles son esas características. Vamos primero con el relato especulativo, que es el primero del que habla, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tanto este relato como este relato, ¿no? Tenían adentro suyo algo que les iba a producir su propia caída, su propia deslegitimación. Vamos primero con este, el de abajo. Bueno, ¿por qué el relato especulativo lleva dentro suyo el germen de su propia deslegitimación? Porque recordemos que el relato especulativo, ¿no? Lo que nos dice es que el propósito de toda ciencia, a ver. Yo tengo acá un biólogo, yo tengo acá un geólogo, yo tengo acá un físico, yo tengo acá un meteorólogo, yo tengo acá un astrónomo, bueno, medio bajito, pero astrónomo. Yo tengo acá un... no sé qué me está quedando de las ciencias prácticas. ¿Cuál me queda? Dije geólogo, meteorólogo, bueno. Bueno, un psicólogo. Ya está. Bueno, a ver. Acá tenemos todos científicos, diferentes científicos, ¿no es cierto? Bien. El biólogo, no me acuerdo cuál era cada uno, sí, tiro, por tirar. El biólogo afirma determinadas cosas, genera enunciados científicos de la biología. ¿Qué le vamos a pedir al biólogo? Que justifique lo que dice, que legitime lo que dice, que dé pruebas. ¿Y al físico le vamos a pedir pruebas? Sí, claro. ¿Y al químico? Más vale. ¿Y al meteorólogo? Más vale. ¿Y al geólogo? Más vale. ¿Y al astrónomo? Más vale. Bien. Ahora, esto sería la legitimación en el plano ese, en el plano de abajo que yo les... Vieron que yo hice así con mis dos manos y les dije, acá tenemos un plano de legitimación y acá otro plano de legitimación. Una cosa es legitimar un enunciado científico y otra cosa es legitimar a la ciencia misma, a la actividad científica, ¿no? Entonces, acá estoy hablando de este plano, de la legitimación de los enunciados científicos. Vos, biólogo, ¿cómo legitimás lo que decís? Lo legitimo porque hice esta investigación y me ha mostrado su investigación. Vos, físico, ¿cómo legitimás lo que decís? Lo legitimo porque y me da pruebas. El químico lo mismo, el biólogo, el geólogo lo mismo, etc. ¿No es cierto? Bien. Pero habíamos dicho que hay otro plano de legitimación, que es la legitimación de la ciencia misma. Entonces, ¿por qué debe existir la ciencia? ¿Por qué debe existir la biología, la química, la física, etcétera? Porque permiten que avance el espíritu absoluto. Bien, esto es el relato especulativo, dicho más sintéticamente porque hace un rato lo explicamos un poquito, de manera más completa. Pero esto es el relato especulativo. Las ciencias deben existir porque gracias a las ciencias avanza el espíritu absoluto. El espíritu de todos los espíritus, el espíritu absoluto, el espíritu de la humanidad misma. Bien, ¿cuándo cae este relato? ¿Cuándo? ¿Cae cuándo? Lo que el espíritu absoluto exige a las ciencias, ¿qué es lo que el espíritu absoluto le exige a las ciencias? Lo que se le exige a las ciencias es que prueben lo que dicen. A todo científico se le pide que dé pruebas de lo que dice. Bueno, ¿cuándo cae este relato especulativo? Cuando se le pide al relato especulativo lo mismo que se le pide al científico. O sea, que pruebe lo que dice, que dé pruebas científicas de lo que dice. Y no las puede dar, claro. Porque esto es filosofía, no es ciencia. ¿Me entienden con lo que estoy queriendo decir? Tenemos las diferentes ciencias que están acá. A todos estos científicos se les pide que den pruebas de lo que dicen. Que para cada cosa que afirman, proporcionen pruebas científicas, evidencias científicas.
Ahora, ¿cómo se justifica la existencia de la ciencia? Se la justifica a través del espíritu absoluto. Todo esto existe para que el espíritu absoluto avance, para que el espíritu absoluto avance. ¿Cuándo cae este relato? Cuando los propios científicos le piden al relato especulativo que pruebe lo que dice, que dé evidencias científicas. Entonces, vos biólogo, ¿por qué decís tal cosa sobre los moluscos? Porque, pum, y te da una prueba. Vos físico, ¿por qué decís tal cosa sobre la gravedad? Porque, pum, y te da una serie de pruebas. Y así con la física, la química, todas las ciencias. ¿Qué pasa cuando los científicos le piden eso mismo? Le piden eso mismo al relato especulativo. O sea, si yo soy científico, ¿no? Si yo soy científico, todo el tiempo tengo que estar probando lo que digo. Supóngase que soy químico y todo el tiempo tengo que estar probando lo que digo. Con los tubos de ensayo y qué sé yo. Bueno, pero en algún momento yo me voy a volver contra aquel que me pide pruebas. Y le voy a decir, pará, vos me pedís a mí pruebas todo el tiempo. ¿Y vos? Y acá vos, ¿quién es vos? Vos es el relato especulativo. ¿Qué prueba tengo yo de que debe avanzar el espíritu absoluto? ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, el fundamento de que exista la ciencia es el avance del espíritu absoluto. Pero esto cae cuando los propios científicos piden una justificación científica de por qué debe avanzar el espíritu absoluto. ¿Por qué todos debemos contribuir a este megaproyecto que es el espíritu absoluto? Los propios científicos exigen al relato especulativo lo que a ellos se les pide. Entonces, digamos, si yo soy biólogo, vos de mí estás pidiendo pruebas. Ok, te pruebo lo que digo, toma, ahí está la prueba. Bueno, ¿qué justificación me das vos? Que la función de mi trabajo es contribuir a la enciclopedia, contribuir al saber de los saberes. Porque así, de esa manera, el espíritu absoluto avanza. ¿Y cuándo se cae esto? Cuando yo como científico te digo, ¿y vos qué pruebas me das a mí de lo que decís? ¿Me entienden lo que estoy queriendo decir? O sea, piensen en todo este... Yo les expliqué todo este relato del espíritu, todo lo que expliqué hace un rato, ¿no? ¿Cuándo se cae eso? Cuando los propios científicos piden una justificación de eso. ¿Quién me garantiza a mí que el espíritu absoluto debe avanzar? ¿Cuál es la prueba científica de que el espíritu absoluto debe avanzar? Y de que todos los científicos deben colaborar en el megaproyecto del conocimiento que se llama espíritu absoluto. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? A ver. Y el espíritu, o sea, el relato especulativo no puede dar esa justificación. El relato especulativo no puede dar pruebas científicas de lo que dice, porque no es una ciencia, es un relato filosófico. La filosofía no puede dar pruebas científicas. La filosofía no puede dar pruebas científicas porque la filosofía no es una ciencia. La filosofía es filosofía. La filosofía puede dar argumentos en todo caso, pero no pruebas científicas. Entonces el relato especulativo es un relato filosófico. Todas las ciencias contribuyen con su saber al avance del espíritu absoluto. Así que ustedes investiguen y den pruebas de lo que dicen. ¿Cuándo se termina la historia? ¿Cuándo se termina el asunto? Cuando los científicos dan media vuelta, me miren a mí y me dicen, ¿y vos cómo justificás que lo más importante de todo es que el espíritu absoluto avance, y que nosotros tenemos que probar lo que decimos para que el espíritu absoluto avance, para que avance el saber de los saberes? Ahí cae el relato especulativo. Bien. Y con respecto al relato de emancipación, ¿cómo es que cae el relato de emancipación? Es más simple de explicar la caída del relato de emancipación. Recuerden que según el relato de emancipación, ¿por qué debe existir la ciencia? Porque hacer ciencia es una puesta en práctica de la libertad conquistada. Hay una libertad que costó mucho conquistar. La libertad que ganamos con la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, hacer ciencia es poner en práctica esa libertad. Así que hay que hacer ciencia. Pero el punto es que la ciencia nos informa acerca de la realidad, pero no nos informa acerca de cómo debemos nosotros usar esa libertad, acerca de cómo debemos comportarnos. Esto, según Lyotard, este es el punto débil del relato de emancipación. Este es el punto débil del relato de emancipación.
Entonces, ¿por qué hacemos ciencia según el relato de emancipación? Hacemos ciencia porque queremos poner en práctica nuestra libertad. Es un acto de libertad hacer ciencia. Ok. Y cuando haces ciencia, ¿qué obtenés? Conocimiento acerca de los moluscos, acerca de las estrellas, acerca de los átomos, acerca de las capas de la Tierra. Ajá. ¿Y eso qué nos dice acerca de cómo debemos usar nuestra libertad? ¿Qué nos dice acerca de cómo debemos comportarnos? Porque todo esto empezó con el tema de la libertad, con hacer uso de la libertad. ¿Ok? Pero la ciencia nos dice muchas cosas, pero nunca nos dice cómo hacer uso de la libertad. Entonces, esto sería el germen de la caída del relato de emancipación. Ven que tanto el relato especulativo como el relato de emancipación llevaban la semillita de su propia caída. En el caso del relato especulativo, o sea, es como que cada uno tenía características que tarde o temprano lo iban a hacer caer. Que tarde o temprano lo iban a hacer caer. Era cuestión de tiempo. ¿Qué le pasó al relato especulativo? Y era cuestión de tiempo hasta que los propios científicos pidieran a la filosofía una justificación científica que la filosofía no podía dar. Y con respecto al relato de emancipación, y era cuestión de tiempo hasta que la humanidad se diera cuenta de que por más que hacer ciencia sea una puesta en práctica de la libertad, la ciencia nunca te va a decir cómo usar la libertad. No te puede dar. La ciencia puede formular enunciados denotativos, nunca enunciados prescriptivos. Bueno, estas dos cosas son las que producen la caída de los relatos, de los grandes relatos. Justamente, la falta de grandes relatos o la pérdida de la credibilidad de los grandes relatos es una característica de la posmodernidad. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando perdemos? ¿Qué pasa en el mundo cuando ya, el mundo del saber sobre todo, cuando estos grandes relatos ya no existen para justificar el saber científico? ¿Qué pasa? Y ahí vamos a la sección 11. O sea, el punto es, a ver, escúchenme. Nueva recapitulación. Sección 8. Vimos que el saber científico busca legitimarse en el saber narrativo, o sea, en el relato. Sección 9. Vimos que hay dos tipos de relato para legitimar el saber científico. El relato de emancipación y el relato especulativo. Sección 10. Vimos que esos dos relatos caen. Fundamentalmente porque ya tenían adentro suyo la semillita de su autodestrucción. Cada uno ya venía con una bomba de tiempo autodestructiva. Cayeron esos grandes relatos. ¿Y entonces, cómo se legitima el saber científico? Dado que los relatos de legitimación del saber científico cayeron, ¿cómo se legitima entonces el saber científico? A esto tenemos que contestar. Bueno. A ver, les anoto algo. Acá. Que nos va a servir para entender las secciones 11 y 12. La 12 no la vamos a explicar hoy, pero igualmente anótenlo. El nuevo criterio de legitimación, el criterio de legitimación en la posmodernidad, es la performatividad. Entonces la performatividad es el nuevo criterio de legitimación. Desde el momento en que caen los grandes relatos, el de emancipación y el especulativo, para legitimar el saber científico, hace falta una nueva legitimación. Y esa legitimación es la performatividad. La performatividad. La performatividad va a aparecer justificando la investigación, y de eso se trata la sección 11, y va a aparecer justificando la enseñanza, y de eso se trata la sección 12. Hoy, la clase de hoy la cerramos con la sección 11. La clase que viene la arrancamos con la sección 12. Así que vamos a arrancar a ver la sección 11, que se llama precisamente la investigación y su legitimación por la performatividad. ¿Cómo se hubiera legitimado la investigación cuando todavía tenían vigencia los grandes relatos? Y, desde el punto de vista del relato de la emancipación, decía, desde el punto de vista del relato de la emancipación,
¿Cómo se justifica la investigación? ¿Cómo se legitima? Investigar es una puesta en práctica de la libertad. Buscar el conocimiento es una puesta en práctica de la libertad. ¿Por qué? Porque durante siglos los tiranos, los monarcas, no querían que investigáramos, que el pueblo supiera. Ahora el pueblo quiere saber. Porque es libre de saber. Y conquistó esa libertad. Y le costó sangre, pero lo conquistó. Así que ahora lo vamos a poner en práctica. Si no, ¿para qué conquistamos esa libertad? Un tipo de legitimación. Otro tipo de legitimación. Vamos a la legitimación por el relato especulativo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se justifica la investigación por el relato especulativo? Investigar es necesario, ¿para qué? Para que avance el espíritu absoluto. Para que este mega espíritu, el espíritu de la humanidad, sepa cada vez más, se desarrolle cada vez más. Pero ese relato cayó. Cayeron los dos. Entonces, como cayeron los dos, ¿cómo se legitima la investigación? Se legitima por la performatividad. Ya vamos a ver qué es esto de la performatividad. Ahora lo pienso explicar. ¿No? La investigación se legitima por la performatividad. Y la enseñanza, o sea, la docencia, también se legitima por la performatividad. De eso trata la sección 12, que lo vamos a ver la vez que viene. Vamos con la sección 11. Entonces, la sección 11 se llama la investigación y su legitimación por la performatividad. Ok, bien. En esta sección 11, Lyotard la sección 11 está dividida como en dos partes, ¿no? Uno, el enriquecimiento de las argumentaciones. El enriquecimiento de las argumentaciones. Y dos, ya dejo la hojita preparada, la página preparada. Dos, la complicación de las pruebas. La complicación de la administración de pruebas. ¿Ok? La complicación de la administración de pruebas. Ok, vamos con la primera división, la primera parte, el enriquecimiento de las argumentaciones. Bueno, acá, no me quiero enrollar mucho con lo que voy a decir acá, vamos a tratar de ser breves. ¿Qué es una argumentación? Una argumentación es, formular por escrito algo que estás diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en química, si se descubre determinada reacción química que antes no se conocía, ¿cómo hace un químico para formularla? Te lo va a explicar todo con los símbolos que usa la química, ¿no? ¿Vieron? No sé si recuerdan los ejercicios de química que uno hacía en el colegio. Bueno, yo ya en realidad me los olvidé casi todos, pero hasta hace un par de años yo enseñaba en secundaria y tuve un alumno que era muy bueno en química, que había ganado un premio, y tenía el examen ahí resuelto, el examen con el que había ganado un premio. Y yo dije, a ver, así como de curioso, inocente, ¿no? Miré y no entendía nada. Eran todas anotaciones químicas, de las cuales no entendía nada. Ok, bien. ¿Cómo anota, no sé, por ejemplo, en lógica? ¿No? En lógica, yo estudié lógica. ¿Cómo anoto en lógica, por ejemplo, no sé, todos los mamíferos son animales? Y se anota así en lógica. Todos los mamíferos son animales. Ahí está. ¿Qué les pareció? Esto se lee en lógica para todo x, si m de x, a de x. Bueno, si no lo entendieron está perfecto, porque yo tampoco lo entendí la primera vez que lo vi, me lo tuvieron que explicar. Pero este es el lenguaje de la lógica de predicados. Y en matemática, otro lenguaje completamente diferente. Y en música, otro lenguaje diferente. Yo miro un pentagrama y no entiendo nada. Y por ejemplo,
En fonología hay un montón de símbolos dentro de la fonología para la gente que estudia fonología, ¿no? La gente que estudia los diferentes alfabetos, la pronunciación de las vocales, etc. Bueno, a lo que quiero llegar con esto es a que las ciencias al día de hoy han desarrollado lenguajes, esto se llama lenguajes formales. Un lenguaje formal es un lenguaje que no es el cotidiano. Entonces, un científico, un químico, para explicarte una reacción química, no te va a decir, bueno, no va a escribir. Vos unís 2 átomos de tal cosa con 4 átomos de tal cosa y se produce como resultado una molécula, no te lo va a redactar. Te pone la fórmula química. Lo mismo va a ser un matemático, lo mismo va a ser un lógico, etcétera, etcétera. Entonces, las ciencias, ¿no? Hoy en día, tienen cada una su propio lenguaje. Y los enunciados de una ciencia no pueden ser comprendidos por la gente que practica otra ciencia. Entonces tenemos como una torre de Babel de las ciencias. En la posmodernidad, ¿no? ¿Qué pasa con la ciencia? Tenemos una especie de torre de Babel de las ciencias. ¿Por qué tenemos una especie de torre de Babel de las ciencias? Porque ya las ciencias no participan de un proyecto general, que sería lo propio del espíritu del relato especulativo. Fíjese que en el relato especulativo, en ese relato enciclopedista, ¿no? Para el relato especulativo, el propósito de todo saber es el desarrollo del espíritu absoluto. ¿Y cuál es el libro en el que se vuelca el desarrollo del espíritu absoluto? La enciclopedia. ¿Qué hay en la enciclopedia? Tenemos la articulación de todos los saberes. Todos los saberes están volcados y articulados entre sí, conectados. Pero en la posmodernidad se perdió esta articulación entre sí de los diferentes saberes. Y como se perdió esta articulación entre sí de los diferentes saberes, las ciencias ya no responden todas a un mismo proyecto universal. No hay un proyecto científico universal que englobe a todas las ciencias, eso ya no existe más, eso era propio del relato especulativo y ya no existe más. Entonces se forma una torre de Babel de las ciencias y cada científico habla su propio lenguaje y no se entienden entre sí. Así que no hay un lenguaje universal de la ciencia, esto es lo que quiero decir. No hay un lenguaje universal de la ciencia, no existe. Entonces cada ciencia habla su propio lenguaje. Que cada ciencia hable su propio lenguaje es una característica de la posmodernidad. Por eso, el enriquecimiento de las argumentaciones. ¿A qué se refiere el enriquecimiento de las argumentaciones? A que cada ciencia argumenta en su propio idioma. Listo. 2. La complicación de la administración de pruebas. El punto es que, hoy en día, con lo avanzada que está la ciencia, ¿qué se usa? ¿Qué se usa en general para probar algo en ciencia? Hoy en día se usa un instrumental. O sea, los descubrimientos nuevos en física requieren de instrumental muy avanzado. En química lo mismo. En geología también. Entonces, en general las ciencias requieren de tecnologías para probar lo que dicen, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre lo siguiente. A ver. Las tecnologías permiten, dice Lyotard, las tecnologías permiten mejorar la relación entre input y output. ¿Qué quiere decir esto de input y output? Las tecnologías permiten mejorar la relación entre input y output. Input sería la energía que se invirtió en una investigación. Y output sería lo que averiguamos gracias a esa investigación. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, ¿de cuántos números es múltiplo 4834? ¿De cuántos números es múltiplo? Bueno, puedo agarrar lápiz y papel y ponerme a hacer todas las divisiones necesarias que me den como resto 0 y ahí voy a saber de cuántos números es múltiplo. Bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar? No sé, fácil, un día entero. Bárbaro. Yo le ingreso a una computadora esto, ¿no? Supongo que deben existir programas para averiguar este tipo de cosas. Ingreso 4000, ya me olvidé el número que dije, pongo Enter y que me diga de cuántos números es múltiplo.
¿Me lo va a decir? Sí, me lo va a decir. ¿Cuánto va a tardar? Una fracción de segundo. Entonces, ¿qué logré con la computadora? ¿Qué logré con la tecnología? Mejorar muchísimo la relación entre input y output. ¿No es cierto? No sé. Queremos medir... No sé, me cuesta dar ejemplos porque no soy científico. Por eso me cuesta inventarlos, ¿no? Pero si queremos medir, qué sé yo, la acidez de los mares, seguramente existe algún método para hacerlo más a mano, de manera más rudimentaria. Pero un aparato siempre lo hace mejor y más rápido. Y hace muchas mediciones en el tiempo en que vos te llevaría una medición, ¿no? Y lo mismo los telescopios, y lo mismo los microscopios, y lo mismo con todo. Entonces, las técnicas y tecnologías permiten mejorar la relación entre input y output. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se llama a este mejoramiento de la relación entre input y output? Justamente se lo llama performatividad. Performatividad. El mejoramiento de las relaciones entre input y output. Bueno, bien. Que performatividad es, como lo usa Lyotard, es prácticamente un sinónimo de eficiencia. Así que si quieren anoten esto también. Eficiencia. ¿No? ¿Qué es la eficiencia? Es una buena relación entre lo que invertís y lo que obtenés. ¿Qué es un motor eficiente de un coche? Un motor eficiente en un coche es un motor que te hace avanzar mucho gastando menos combustible. ¿Sí? Bueno, la performatividad viene por ese lado. En ciencia, la tecnología da performatividad. Y performatividad es más o menos sinónimo de eficiencia. Ahora, entonces, para cerrar, vean ustedes lo que pasa con la performatividad en la ciencia. Imagínense que yo soy el presidente de un laboratorio que fabrica, qué sé yo, medicamentos para la presión, no sé. Ok, bien. ¿Qué necesito? Y estamos constantemente buscando nuevos medicamentos para la presión. Ok, bárbaro. ¿Qué estoy buscando? Queremos buscar un nuevo medicamento para la presión sin efectos secundarios y que sea alucinantemente eficaz, alucinantemente bueno. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una nueva verdad científica. Una nueva verdad científica. ¿No? Bien, ¿qué voy a usar para buscar esta nueva verdad científica? O sea, ¿esto qué sería? Sería el campo de la no sé si de la bioquímica, ¿no? La medicina, la bioquímica. Estamos buscando un nuevo medicamento para la presión. Bien. Entonces, tal droga inventamos tal droga, sirve para bajar la presión y hay que averiguarlo. Hay que averiguar la verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer para averiguar la verdad? Vamos a usar técnicas. ¿Y qué nos dan las técnicas? Eficiencia. Las técnicas nos dan eficiencia. Ok, ¿y qué hace falta para tener técnicas? Técnicas o tecnologías, ¿no? O sea, aparatos. ¿Qué hace falta para tener esos aparatos? Plata. Riqueza. A ver, vamos a hacerle una hoja aparte. Así se entiende mejor. Riqueza, eficiencia, la relación que existe en la posmodernidad entre riqueza, eficiencia y verdad. Verdad, y vamos a agregarle, para que se entienda todavía mejor, vamos a agregarle, para que se note que no estamos hablando de la verdad filosófica, estamos hablando de la verdad científica. Entonces, en la posmodernidad, ¿qué relación hay entre riqueza, eficiencia y verdad científica? A ver. Si yo quiero decir, bueno, gente, tal medicamento que mi laboratorio produce es el mejor para bajar la presión.
¿Qué se me va a pedir? Se me va a pedir que de pruebas, que proporcione pruebas científicas. Se me va a pedir que yo demuestre que lo que estoy diciendo es una verdad científica. Bien. Bueno. ¿Qué necesito para probarlo? Tecnología. Es lo que me da eficiencia. ¿Y qué necesito para tener tecnología? ¿Por qué pido que asocien eficiencia con tecnología? Porque la eficiencia viene de la mano de la tecnología. Bueno, entonces, ¿y qué necesito para ser eficiente en la investigación? Tecnología. Bueno, pero para eso, ¿qué necesito? Riqueza para comprar esos aparatos. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿eh? Fíjense lo que pasa. Gracias a que tengo plata para comprar esos aparatos, mis investigaciones son eficientes. Mis investigaciones son eficientes. Invirtiendo poco, obtengo muchos resultados. Gracias a que mis investigaciones son eficientes, porque tengo tecnología, puedo probar lo que digo, como dueño del laboratorio tal. Puedo probar lo que digo. Como puedo probar lo que digo, puedo vender mi medicamento. Entonces, ¿qué genero? ¿Qué logro? Riqueza. Y esa riqueza que me permite comprar más tecnología. Y con más tecnología, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo? Mayor eficiencia todavía en mis investigaciones, que me permiten ¿qué? Probar lo que digo. Gracias a que pruebo lo que digo, gracias a que pruebo la eficacia, de muchos otros medicamentos, los puedo vender y aumenta la riqueza. ¿Ven la relación que hay en la posmodernidad entre riqueza, eficiencia, que la eficiencia viene de la mano de la tecnología, y verdad científica? Bueno, esto es lo que pasa en la posmodernidad. ¿No es cierto? Por eso, dice Lyotard, que en el fondo, si nos fijamos, si nos damos cuenta, en verdad, la legitimación en la posmodernidad está en el poder. Entonces, la ciencia obtiene su legitimación del incremento de poder, del aumento de poder. La ciencia sirve cuando permite aumentar el poder de una universidad, el poder de un instituto de investigación, el poder de un laboratorio. Por eso las universidades, los institutos de investigación, los laboratorios, financian más aquellas investigaciones que les permiten aumentar su poder. El tema es que la legitimación por el aumento de poder siempre es indirecta, nunca es directa. O sea, nunca, jamás, ¿no? Jamás. Una universidad va a decir, bueno, de los fondos que nos dio el Estado destinamos todo esto a los proyectos que permiten aumentar el poder y mucho menos a los proyectos que no permiten aumentar el poder. O sea, nunca van a decir eso. Pero en el fondo es eso lo que está en juego. Porque un laboratorio que logra esto, una universidad que logra esto, un instituto de investigación que logra esto, es un instituto de investigación poderoso, es una universidad poderosa, es un laboratorio poderoso. Porque todo se retroalimenta. Entonces, imagínense que yo propongo cierta investigación que no sirve para aumentar la riqueza. ¿Cómo me va a ir bien para conseguir fondos? Yo quiero conseguir fondos para una investigación que de ninguna manera puede aumentar la riqueza. No me va a ir muy bien. Puedo conseguir esos fondos, pero no me va a ir muy bien. No voy a recibir financiamiento, parece. O sea, voy a recibir o poco o me va a costar mucho conseguirlo, el financiamiento para esa investigación, ¿no? Bien. Bueno, por último, a causa de todo esto que estamos diciendo, es que hoy en día están las universidades y los institutos de investigación están muy como, empresarializados, para usar una palabra, ¿no? Esta palabra me estoy inventando yo. Esto no es de Lyotard. Esto es de Nieto. Pero hay como una fuerte de
hay como una fuerte empresarialización, por así decirlo, empresarialización de las universidades y de los institutos de investigación. El saber está empresarializado. Entonces los investigadores, los grupos de investigadores, funcionan con la dinámica de una empresa, ¿no? Con la división de roles que hay en una empresa, salen a buscar fondos para una empresa, como lo hace un grupo de una empresa, un grupo de empresarios, tienen que rendir cuentas de en qué gastan los fondos, ¿no? Como pasa en una empresa, etc. Entonces hay una fuerte empresarialización de la gente que se dedica al incremento del saber. ¿Por qué? Porque el incremento del saber en última instancia genera incremento de poder, ¿no? Por esto, por toda esta dinámica que estamos diciendo. Bueno, en fin. Bueno, acá tenemos, qué maratón, ¿eh? Secciones 9, 10 y 11. La vez que viene vamos con las 12, 13 y 14. Chao, nos vemos.